Bienvenidos a nuestro programa radial Los sueños por los cuales luchamos, una propuesta educomunicativa que nace a partir de la lectiva de Radio y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Nacional, dirigido por los maestros en formación de octavo semestre de la licenciatura en Educación Infantil, Gina Saavedra, Juliana Calderón, Laura Flores y quien les habla, Santiago Zamora. Bienvenidos a la nueva generación que cambió el pensamiento. Origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa en 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. La Revolución estadounidense posteriormente siguió los lineamientos de libertad, igualdad y fraternidad de los revolucionarios franceses, en pro de fundar una nación más igualitaria, si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente de la lista. Nacimiento de la ONU. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas se dio al término de la Segunda Guerra Mundial y esta dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, esto en un intento de sentar las bases de un orden social mundial. ONU. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 estados, miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. La ONU ha evolucionado a lo largo de los años para seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente. Pactos posteriores a la original. Posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos en 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Tratados más recientes que abordan temas específicos como los derechos del niño y el adolescente o el de las personas con discapacidad. ¿Cómo ser parte del equipo de los derechos humanos? No existe una definición concreta de quiénes pueden ser defensores de los derechos humanos. En la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos se hace referencia a los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos. De acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualquier tipo de personas o grupo de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en la mayoría de ciudades del mundo, hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualquier tipo de antecedente profesional o de otro tipo. Es importante observar en particular que los defensores de los derechos humanos no solo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que en algunos casos también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado. Bienvenidos a la nueva generación que cambió el pensamiento. Bueno, mi querida audiencia, ahora damos paso a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el profesor Oscar Iván Posada Rodríguez. Entonces, pues, sin más preámbulo, démosle paso a nuestro gran invitado. Hola a todas y todos. Un fuerte abrazo, mi nombre es Oscar Iván Posada Rodríguez, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación, con énfasis en Interculturalidad y Colonialidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo más de 8 años en la Secretaría de Educación y como docente catedrático de la Universidad Pedagógica ya llevo 3 años. Actualmente estoy vinculado en la licenciatura en Educación Infantil, acompañando procesos de práctica y el Seminario de Economía y Política Educativa. Bueno, profe Oscar, ahora cuéntenos, ¿usted considera que existe una diferencia entre manifestación y protesta pacífica? La manifestación y la protesta pacífica es una acción legítima que tenemos como ciudadanos colombianos. Así lo determina el artículo 56, donde dice que se garantiza el derecho a la huelga, y el artículo 37, toda parte del pueblo puede unirse y manifestarse públicamente y pacíficamente. En ese sentido,
es una posibilidad que tenemos las y los ciudadanos de nuestra nación de exigir algunas garantías, algunos derechos que tiene el Estado con todas y todos. En ese orden de ideas, pues digamos que no hay una diferencia entre la manifestación y la protesta pacífica, teniendo en cuenta que los hechos de violencia ya son otras situaciones de carácter aislado que muchas veces no representan las dinámicas de la protesta ciudadana. Bueno, profe, muy interesante todo lo que nos comparte usted el día de hoy, pero ahora quisiéramos preguntarle a usted, ¿qué delitos se me pueden imputar a mí cuando soy capturado en medio de una protesta pacífica? Los delitos que se le pueden impugnar a un ciudadano en el marco de una protesta pacífica, pues digamos que no se deberían impugnar algún tipo de acción legal hacia un ciudadano que se manifiesta de manera pacífica, porque evidentemente lo está haciendo en el legítimo derecho constitucional como ciudadano. Sin embargo, pues lo que hemos visto en las dinámicas propias de la movilización social es que se han generado diferentes acciones dadas bajo la doctrina de una seguridad nacional que busca generar resultados por parte de los miembros de la fuerza pública que de alguna manera deslegitiman las luchas y las justas causas de las ciudadanías, y en ocasiones se les está imputando a ciertos jóvenes estudiantes, campesinos, indígenas, que muchas veces precisamente no están haciendo actos delictivos, vandálicos o de violencia, y sencillamente se cogen y se les imputa actos como de violencia hacia servidor público, ¿sí?, por atacar a un policía, o vandalismo o terrorismo, ¿sí?, cuando se ataca a ciertos estamentos bancarios, se ataca a ciertas entidades privadas o públicas, se les puede imputar vandalismo o terrorismo, pero digamos que ahí sería para el análisis, ¿cierto?, profundo, si evidentemente estas imputaciones legales que se les está haciendo a los manifestantes caben dentro del debido proceso, ¿cierto? Y si evidentemente estos o estas evidentemente están haciendo algún tipo de acción en contra de otro ser humano o de una entidad o medio de transporte. Bueno, profe, definitivamente cada vez vamos aprendiendo muchas más cosas de las cuales siempre debemos estar como empapados del tema. Ahora quisiéramos preguntarle a usted qué derechos ha visto vulnerados durante las protestas pacíficas del paro nacional del 2021. Los derechos que se han visto vulnerados en el marco del paro nacional histórico que comenzó el 28 de abril han sido múltiples hacia las ciudadanías. Tenemos violencia policial, ¿cierto?, detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de órganos estatales, intervenciones violentas cuando se llegan a los barrios tirando gases y demás, afectando a las ciudadanías que inclusive muchas veces ni siquiera se están manifestando. Hay cifras de temblores, Human Rights y otras organizaciones donde 65 jóvenes y señoritas han perdido un ojo en el marco del paro, violaciones de disparos de armas de fuego por parte de policías y civiles acompañados de policías, y también víctimas de violencia sexual, donde presuntamente puede haber accionar de agentes de la policía. Entonces, en el marco del paro nacional han sido múltiples las violaciones de derechos humanos, y precisamente por eso es que hace 2 semanas comenzó la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, profe, pues ya para irle dando cierre a esta gran entrevista del día de hoy, quisiéramos preguntarte qué pasa cuando el derecho a protestar de unos ciudadanos afecta el derecho de otros. Bueno, frente a qué pasa cuando el derecho a la protesta de unos ciudadanos afecta los derechos de los otros, es una situación y una pregunta muy compleja, porque evidentemente pues la protesta social está garantizada por la Constitución política. Sin embargo, pues no podemos desconocer que a veces también acciones como los bloqueos afectan la economía del país. Sin embargo, hay una dicotomía y unos debates frente a ello, porque algunos argumentan que el bloqueo es ilegal, ¿cierto? Hay unas normativas donde plantean que el bloqueo es ilegal, mientras otras acciones manifiestan que el bloqueo hace parte legítimo de las manifestaciones sociales y que es un mecanismo para generar presión ante ciertas exigencias.
Ante ello, pues digamos que ha habido todos unos análisis, unos debates, y evidentemente lo que sí se tiene que garantizar en el marco de la protesta social es la vida, que puedan transitar las ambulancias, la alimentación, los medicamentos. Más allá entraríamos si esto se ha garantizado o no. Y pues de parte de las manifestantes lo que hemos visto en el marco del paro es que el comité y las directivas que plantearon esta movilización social pues han estado rechazando esta situación de los bloqueos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, profe Oscar, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por la participación y por todos los aportes que nos deja el día de hoy. Bienvenidos a la nueva generación que cambió el pensamiento. Pero antes de terminar nuestro programa de hoy, recordemos cuáles son los pasos a seguir cuando se es capturado durante una marcha. De acuerdo con el Código Penal Federal, tienes derecho a que quienes realicen la detención se identifiquen, explicando las razones por las que se te acusa, ser expuesto de inmediato a disposición del Ministerio Público, negarte a declarar y en caso de declarar, hacerlo ante un juez, no ser incomunicado, a comunicarte con un abogado, un familiar, amigo o cualquier persona de tu confianza en privado, a una defensa adecuada y gratuita si así lo requieres, conocer los hechos o la causa de tu acusación, no ser maltratado ni física ni psicológicamente, está prohibida la tortura, no se te debe golpear, tenerte sin comer, amenazar y no se te puede obligar por ningún medio a declarar en tu contra. No ser objeto de exhibición pública ante los medios de comunicación. Servicio médico desde los primeros instantes de la detención. Ser expuesto en libertad si no hay elementos suficientes para ser consignado ante un juez. Ser puesto a disposición de la autoridad judicial de inmediato. No ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas. No ser detenido ante una autoridad judicial por más de 72 horas. ¿Qué derechos se tienen durante una captura por parte de algún ente de las fuerzas públicas? Primero, tienes derecho a guardar silencio, a ser informado de tus derechos y de los cargos por los cuales te detienen, también a realizar una llamada telefónica, artículo 303, Código del Procedimiento Penal. Segundo, en caso de judicialización, la policía debe llevarte ante un juez de control de garantías para definir la legalidad de la captura. Debe ocurrir dentro de las 36 horas después de la detención. Artículo 297, Código del Procedimiento Penal. Tercero, si pasan más de 36 horas sin llevarte ante un juez o la detención no tiene justificación, tú o una persona cercana puede presentar un habeas corpus frente a cualquier juez de la República para que ordene tu liberación inmediata. En este caso, como necesitas pruebas, es mejor que tú o la persona cercana contacte a un abogado. Artículo 30 de la Constitución. Cuarto, tienes derecho a nombrar a un abogado. Si no tienes, el Estado debe brindar de manera gratuita a un defensor público. Quinto, una de las razones por las cuales puedes ser capturado es porque te cogen cometiendo un delito en infragancia. Si te detienen sin ninguna justificación, es una detención arbitraria y la policía no puede llevarte a ninguna parte. Artículo 297, Código del Procedimiento Penal. Pero, ¿qué elementos se debe llevar a una manifestación? Primero, irse con ropa cómoda, bien alimentados y con mucha hidratación. Segundo, establecer la ruta por donde se va a marchar. Tercero, no llevar mascotas o niños. Cuarto, en caso de gases lacrimógenos, sugiero llevar agua con bicarbonato y milanta para permearlo en su pañuelo y usarlo en nariz y boca. Quinto, para las situaciones con gases hemos evidenciado que el vinagre da sensación de alivio, pero luego es contraproducente. Sexto, en caso de gases no correr, esto demanda más oxígeno y se aspira más gas. Lo mejor es caminar lento, sacar pañuelo con agua y bicarbonato y mantenerlo en boca y nariz. Séptimo, tener en cuenta las rutas de vacación previamente pactadas. Bienvenidos a la nueva generación que cambió el pensamiento. En Colombia se ha estigmatizado, perseguido, criminalizado y reprimido la protesta social, la cual es un derecho que tenemos todas y todos y está en nuestra Constitución. No podemos negar que el gobierno ejerce una fuerza represiva para evitar que el pueblo se pronuncie ante las injusticias. Los derechos humanos cumplen un papel fundamental durante estos actos de protesta, porque son estos los que tratan de regular la violencia que surge durante las manifestaciones. Y después de esta pequeña reflexión, les presentaremos un fragmento de la canción No a Sara de La Muchacha.
A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal, tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Desde nuestro programa de radio Los Sueños por los cuales luchamos, queremos agradecerles a todas esas personas que hicieron posible nuestra misión del día de hoy, como también a todas aquellas que nos abren las puertas de su hogar. Esperamos encontrarnos en una próxima emisión. Hasta pronto.